Hoy te traigo una historia que parece sacada de una película, pero es totalmente real y profundamente impactante. Nos adentramos en la vida de John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, el temido sicario del cartel de Medellín y mano derecha del mismísimo Pablo Escobar. Acompáñame en un viaje a través de los actos más siniestros de este hombre, quien confesó haber cometido más de 300 asesinatos y organizado otros 3.000. ¿Cómo llegó a ser la sombra de Escobar? ¿Y qué pasó con él después del colapso del cartel de Medellín? Vamos a descubrirlo. Era una madrugada tranquila del 6 de febrero de 2020. En un hospital, los médicos trabajaban frenéticamente, luchando por salvar la vida de alguien que había pasado mucho tiempo en el lado oscuro de la ley. En una cama de hospital estaba Jairo Velázquez, conocido como Popeye, un temido sicario colombiano. Con un pasado cargado de acciones oscuras y muchas vidas tomadas, ahora enfrentaba su propia y dura lucha por sobrevivir. Ese mismo día, las noticias revelaron que John Jairo Velázquez, poco antes de cumplir 58 años, había fallecido. Tras meses de luchar contra un agresivo cáncer de estómago, finalmente perdió la batalla. Antes de este trágico final, te preguntarás, ¿qué problemas con la ley hicieron famoso a este hombre en todo el país? ¿Qué misterios y secretos se llevó a la tumba? ¿Y qué oscuros motivos lo impulsaron a entrar en el mundo del crimen desde sus inicios? Para descubrir estas y otras verdades sobre este enigmático personaje, te invito a retroceder en el tiempo conmigo. Vamos a comenzar por el principio, conociendo la historia de este infame personaje. John Jairo Velázquez nació el 15 de abril de 1962 en Yarumal, un municipio en el norte de Antioquia. Poco se sabe sobre su infancia y juventud, así como de su familia, envueltos ambos en un halo de misterio. Movido por las profundas diferencias de clases sociales en su país, un día John Jairo decidió salir de su casa y caminar varias cuadras hasta llegar a la impresionante mansión de Fernando Galeano, un conocido capo narcotraficante de aquel tiempo. Quedó totalmente fascinado al ver la grandiosa mansión y el impresionante auto de lujo en la entrada. Movido por la curiosidad, se acercó para tocar el coche, pero justo entonces, el capo lo sorprendió y reaccionó. A pesar de terminar en el suelo con algunos golpes, este encuentro no hizo más que aumentar su admiración por el estilo de vida del capo. Incluso llegó a decir que este mafioso se había convertido en su ídolo. Este momento fue decisivo, encaminándolo hacia un futuro en el mundo del crimen. Desde joven, antes de sumergirse por completo en el narcotráfico, ya se había ganado cierta reputación en su barrio. Era conocido por andar en bicicleta por las calles y se rumoreaba que transportaba y vendía marihuana desde una edad temprana. La historia de Popeye realmente comenzó a tomar forma en esos años, cuando, seducido por la adrenalina y el poder que le conferían las armas, decidió unirse al ejército colombiano. Este paso marcó el inicio de su camino hacia una vida llena de peligros y decisiones cuestionables. El servicio militar, que parecía una puerta hacia la disciplina, terminó siendo el inicio de una vida marcada por la violencia. En el ejército se encontró fascinado por las armas, una pasión que plantó las semillas de su futuro en el mundo del crimen. Motivado por esta atracción, entró a la Escuela de Grumetes en Barranquilla, parte de la Armada colombiana. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se sintiera insatisfecho con el programa, lo que lo llevó a retirarse. Luego, intentó con la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, buscando ser oficial, pero nuevamente la decepción lo hizo abandonar. Estos intentos fallidos de encauzar su vida mostraron su constante búsqueda de algo más, algo que finalmente encontró en los caminos menos esperados y mucho más oscuros. Fue entonces cuando la vida de Popeye tomó un giro decisivo hacia el oscuro mundo del crimen en las calles de Medellín. Allí se vio envuelto en tiroteos y enfrentamientos armados, y fue durante este tiempo cuando adquirió su apodo en la escuela de la Armada. Le llamaban Popeye porque tenía un gran parecido con el famoso personaje animado, un sobrenombre que lo acompañaría el resto de su vida en esa organización criminal. Popeye ascendió rápidamente, convirtiéndose en uno de los sicarios más notorios.
Sin embargo, su posición exacta dentro de la banda de narcotraficantes ha sido tema de controversia. Los medios de comunicación colombianos lo presentaban como una figura clave. Se decía que John Jairo Velázquez era el jefe de los sicarios que trabajaban para el notorio capo Pablo Escobar Gaviria en el cártel de Medellín. Pero, ¿cómo llegaron estos dos reconocidos personajes del mundo del crimen a conocerse? Cuando decidió dejar la escuela de policía y regresar a Antioquia. Aún sin haber alcanzado la mayoría de edad, su vida tomó un giro oscuro y decisivo. Gracias a un amigo que estaba a punto de realizar un encargo en la hacienda Nápoles, Popeye tuvo su primer encuentro con el temido Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín. La presencia imponente de Escobar dejó una huella profunda en Velázquez. En ese momento, frente al capo, Popeye supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Popeye rápidamente se dio cuenta de que quería ser parte de ese estilo de vida lujoso, y en menos de un año ya había conseguido un trabajo como conductor y escolta de El Sofía, una mujer conocida en el exclusivo barrio El Poblado y exnovia del jefe. Mientras trabajaba para ella, Popeye se fue ganando la confianza del jefe del cártel de Medellín. Después de que su relación laboral con El Sofía terminara, se encontró sin trabajo, lo que lo llevó a tomar una decisión muy audaz. Con mucho valor, se acercó al temido líder del cártel y le ofreció sus servicios con una propuesta directa. Conozco sus escondites, o me da trabajo o me mata. Esta jugada no solo aseguró a Popeye un lugar en el cártel de Medellín, una de las organizaciones criminales más notorias de la época, sino que también marcó su ascenso en el mundo del narcotráfico. Una de sus primeras tareas fue redactar cartas complicadas para Pablo Escobar, su jefe, demostrando sus habilidades más allá de lo físico. Este detalle muestra cómo Popeye no solo ganó la confianza de Pablo gradualmente, sino que también comenzó a escalar posiciones dentro del cártel, llegando a ser considerado por muchos como uno de los líderes. Este ascenso destaca la importancia de su papel en la organización y cómo se volvió indispensable para el funcionamiento del cártel. Bajo la influencia del cártel de Medellín, Popeye estuvo implicado en actos violentos extremos, incluyendo el homicidio de más de 3.000 personas y el secuestro de importantes figuras políticas y mediáticas en Colombia. Él mismo confesó haber participado en alrededor de 300 asesinatos. Entre sus acciones más notorias se encuentran el secuestro de Andrés Pastrana Arango, quien más tarde se convertiría en presidente de Colombia, y de Francisco Santos, futuro vicepresidente. También estuvo involucrado en el secuestro y asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, así como en los homicidios del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Bentancourt. Además, colaboró en el asesinato del comandante de policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, y del candidato presidencial, Luis Carlos Galán, proporcionando el arma para su magnicidio. Popeye también fue implicado en el atentado terrorista en el vuelo 203 de Avianca, destacando su papel crucial y sombrío dentro del cártel. Durante más de una década, la violencia se convirtió en su respuesta automática a cualquier desafío o problema. Con el tiempo, Popeye llegó a describir esos años de asesinatos y violencia como si solo fuera parte de su trabajo diario. Sus historias proporcionan una visión escalofriante de una época definida por la brutalidad y la impunidad, capturando la atención tanto de seguidores como de críticos de su legado. Los años trabajando codo a codo con Pablo Escobar permitieron a John Jairo Velázquez establecer relaciones y conexiones con narcotraficantes de todo el mundo. Una de esas conexiones fue con Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos y por entonces líder del cártel de Juárez en México. Esta relación comenzó en 1988, en un momento crítico para el negocio de Escobar. Debido a que Escobar necesitaba que sus envíos de droga a Estados Unidos pasaran de manera desapercibida, Carrillo se convirtió en el socio perfecto, facilitando el movimiento de la cocaína a través de diversas rutas, tanto marítimas como aéreas. Amado Carrillo ofreció a Escobar una flotilla de aviones, lo que permitió al infame sicario colombiano expandir sus operaciones a través de alianzas estratégicas. Esta asociación no solo fortaleció los lazos entre ambos cárteles, sino que también allanó el camino para que los narcotraficantes mexicanos ampliaran sus operaciones en varias ciudades de Estados Unidos. Popeye jugó un papel crucial en este proceso.
Él era el encargado de supervisar y gestionar todas las transacciones con los narcotraficantes mexicanos. Coordinaba los movimientos de droga hacia México, verificaba los envíos y mantenía relaciones públicas con Amado Carrillo, asegurando el flujo constante y seguro de operaciones entre ambos cárteles. En 1993, surgió un conflicto significativo cuando Popeye acusó a Amado Carrillo de traicionar y desafiar a Pablo Escobar, robándole una carga masiva de 12 toneladas de cocaína. John Jairo siempre había visto a los narcotraficantes mexicanos como más salvajes y sanguinarios que sus contrapartes colombianas, y además, difíciles de entender. A pesar de estas complicadas dinámicas y su desconfianza hacia los narcos mexicanos, Popeye jugó un papel crucial en la creación y mantenimiento de la red de rutas y relaciones que facilitaron el flujo de cocaína, esencial para la expansión de las operaciones del cártel en nuevos mercados. Tijuana, famosa por su intensa violencia y complicaciones, se transformó en la base desde la que Jairo coordinaba el transporte de contrabando. Su ruta comenzaba en Sudamérica, pasaba por México y terminaba en Estados Unidos. Jairo se topó de frente con la extensa corrupción, especialmente dentro de la policía local. A pesar de los obstáculos, no se dejó amedrentar y desde los pasillos del aeropuerto, siempre apuntando hacia la frontera mexicana, organizaba meticulosamente los primeros envíos de cocaína hacia el norte. Esta es solo una entre muchas historias que ilustran las conexiones que Popeye estableció gracias a su jefe, Pablo Escobar, quien le enseñó cómo manejar todos los envíos y luego lo puso a cargo de esta tarea. Después de años trabajando junto a su patroncito, Popeye describió en una entrevista cómo era su relación con Pablo Escobar. Su respuesta fue reveladora. Cuando pienso en Pablo Escobar, recuerdo al hombre que, después de que me hirieran en un tiroteo, vino a visitarme a mi cama de hospital. Cuando pienso en él, veo al hombre que me miraba a los ojos, que nunca me gritaba. Recuerdo que cada vez que llevaba a cabo una operación y alguien moría, él me pagaba correctamente. Era un hombre amable, siempre con un tono de voz suave. También recuerdo una vez, durante la operación en la selva de Magdalena Antioqueña, cuando nos rodearon pero logramos escapar. Pablo tomó agua de una charca, contrajo paludismo cerebral, pero nunca soltó la pistola. Incluso cuando se vomitó encima, yo le limpié y le ayudé a bañarse. Ese es el hombre que recuerdo, alguien muy humano. Mi recuerdo de Pablo Escobar es de amor, de respeto, de admiración. Pablo Escobar era un terrorista, un corrupto, un narcotraficante y un ladrón, pero era mi amigo. La respuesta de Popeye nos da un vistazo a una faceta más humana de Pablo Escobar, mostrando un lado que va más allá de su infame reputación como uno de los narcotraficantes más grandes de la historia. Destaca la profunda conexión y amistad entre estos dos criminales, quienes, a pesar de estar constantemente perseguidos por la ley y de participar juntos en actividades ilícitas, se veían a sí mismos no solo como socios, sino también como grandes amigos y aliados. A lo largo de su vida, eligió un camino lleno de poder y peligro, encontrando en el crimen organizado no solo un empleo, sino una identidad y una forma de vida que lo llevó a las cimas más altas y a los abismos más oscuros. ¿Creen que las circunstancias difíciles de su infancia justifican de alguna manera las decisiones que tomó Jairo en su vida adulta? ¿O consideran que cada individuo es completamente responsable de sus acciones, sin importar su pasado? Te leo en los comentarios.